Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 21, las obligaciones de alimentos. A modo de introducción diremos que se entiende por alimentos el derecho que tiene una persona, el alimentista o acreedor, a reclamar a otra persona, el alimentante o el deudor de alimentos, con la que le une un vínculo de parentesco, matrimonio o afinidad, lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. Los requisitos para la existencia de este derecho pues es la relación de parentesco, matrimonio o afinidad, una situación de necesidad y la suficiente capacidad económica del alimentante. Factores que pueden internacionalizar el cobro de alimentos, pues el aumento de familias internacionales, las diferentes concepciones jurídicas de familia o matrimonio en el ámbito internacional, etc. Los principios informadores de las obligaciones de alimentos velan por la protección de la parte más débil, o sea, del acreedor. Este régimen especial viene establecido en el Reglamento 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, ley aplicable al reconocimiento y ejecución de resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el Convenio de La Haya del 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia y el Protocolo de La Haya del 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. El ámbito de aplicación del Reglamento 4/2009 y sus cláusulas de compatibilidad. Este reglamento persigue eliminar las barreras jurídicas en el reconocimiento mutuo en el espacio de justicia europeo de resoluciones de alimentos. Tiene como objetivo que el acreedor de los alimentos cuente con unos medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna formalidad. El ámbito de aplicación temporal, pues desde el 2011. El de aplicación espacial, pues es que no todos los Estados miembros de la Unión Europea participan en el reglamento del 2009 de igual manera. El ámbito de aplicación material, pues obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad. La obligación de alimentos abarca no solo las prestaciones legales cuyo objeto sea la satisfacción de las necesidades socioeconómicas a la persona a partir de una relación de familia, sino también otras prestaciones, cualquiera sea su denominación, como pensión, alimentos, deber de socorro, manutención, etc., o su modalidad, prestaciones periódicas o por un importe total. Las reglas complementarias son el Convenio de La Haya y el Protocolo de La Haya, ambos del 2007, que van a tener que ser considerados en su relación con el Reglamento del 2009 en los apartados relativos al reconocimiento y ley aplicable, respectivamente. El reglamento no afectará a la aplicación de los convenios de acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o más Estados miembros de la Unión Europea y que se refieren a las materias reguladas por él. Ahora bien, el reglamento del 2009 prevalecerá sobre los convenios o acuerdos referidos a su ámbito material y de los que sean parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de la aplicación del convenio entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. La competencia judicial internacional. Las reglas de competencia judicial del reglamento del 2009. Irrelevancia del domicilio del demandado en un tercer estado. Pues en relación con el criterio de aplicación personal deberá aplicarse aunque el demandado tenga su residencia habitual en un tercer estado. Soluciones generales para la determinación de la competencia judicial. El Reglamento 4/2009 establece como foros generales de competencia el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual o el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandante tenga su residencia habitual. Se mantiene el foro por accesoriedad a la acción relativa al Estado civil. Posibilidad de electio fori. Posibilidad de elección del foro limitada a unos tribunales determinados, los de Estado miembro en el que una de las partes tenga la residencia habitual o que sea nacional una de las partes, estableciendo que dicha elección no podrá operar cuando se refiere a alimentos respecto de un menor de edad, o sea, menor de 18 años. También se prevé la posibilidad de elección del foro respecto de las obligaciones de alimentos entre cónyuges y excónyuges. Otros foros de competencia judicial. Se prevé la competencia basada en la sumisión tácita por comparecencia del demandado. Una competencia subsidiaria opera cuando ningún Estado de la Unión Europea resulte vinculado ni por el reglamento ni por el convenio de Lugano
y serán competentes los tribunales del Estado de la Unión Europea de la nacionalidad común de las partes. Incluye también un foro de necesidad de carácter excepcional a favor de los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado de la Unión Europea cuando ningún otro Estado sea competente, y siempre que el procedimiento no pueda razonablemente introducirse o llevarse a cabo en un Estado tercero con el que el litigio tenga una estrecha relación. También se prevé una norma específica en materia de medidas provisionales y cautelares. Otros problemas procesales de competencia judicial. Límites del procedimiento. No permite al deudor, cuando se haya dictado una resolución en un Estado de la Unión Europea o Estado parte del Convenio de La Haya, la iniciación en otro Estado miembro de la Unión Europea de un procedimiento de modificación de la resolución o de adopción de una nueva resolución mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en el que se dictó la primera resolución. Así se garantiza que una demanda de modificación o de obtención de una nueva resolución será conocida en el Estado en el que se dictó la primera. Tiene que conocer el tribunal que dictó la primera sentencia. Ley aplicable a las obligaciones de alimento. El artículo 15 del Reglamento 4/2009 es el precepto que determina la ley aplicable. Habiendo sido aprobado el Protocolo de La Haya del 2007, puede afirmarse que su ratificación por la Unión Europea hace que este protocolo sea aplicable, excepto en Dinamarca, sin necesidad de manifestación de voluntad adicional. Este protocolo del 2007 tiene como finalidad garantizar una mayor seguridad jurídica y previsibilidad de los acreedores y deudores de las pensiones alimenticias. Su objeto es la concreción de la ley aplicable a las obligaciones que deriven de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo las obligaciones alimenticias a favor de un niño con independencia de la situación conyugal de los padres. Coincide con el ámbito material del Reglamento 4/2009. Este protocolo no admite reservas a sus disposiciones, entonces es de aplicación universal. Se aplica incluso si la ley aplicable es de un Estado no contratante, con la matización de los convenios de La Haya del 73 y del 56, que seguirán estando en vigor para los Estados que no se encuentren vinculados por el Protocolo de La Haya del 2007. Entonces, diremos que el Protocolo de La Haya garantiza una seguridad jurídica y su objeto es la ley aplicable a las obligaciones que deriven de una relación familiar, parentesco, etc. Soluciones para la determinación de la ley aplicable. Regla general para su determinación. El protocolo establece un sistema de conexiones que va especializándose en función de la relación familiar. La regla general establece la aplicación de la ley de la residencia habitual del acreedor, salvo que el propio texto normativo disponga lo contrario. En caso de cambio de residencia, se aplicará la ley del Estado de la nueva residencia desde el momento en que se produce el cambio, es decir, residencia habitual del acreedor. Normas especiales a favor de determinados acreedores. La Lex Fori operará solo cuando el resultado perseguido no se consiga mediante la primera conexión. Los supuestos en los que se aplicará la ley del foro son obligaciones alimenticias de los padres a favor de los hijos, obligaciones alimenticias de otras personas distintas a los padres a favor de personas que no hayan alcanzado los 21 años de edad y obligaciones de los hijos a favor de los padres. Entonces tenemos que en principio se aplica la residencia habitual del acreedor, pero en defecto de esta residencia habitual operará la Lex Fori, la ley del foro. El protocolo de La Haya establece otro supuesto de aplicación de la Lex Fori, que es cuando el acreedor de los alimentos hubiera acudido en reclamación ante las autoridades competentes del Estado de la residencia habitual del deudor. En este caso solo podrá aplicarse la ley de residencia habitual del acreedor como conexión general si éste no puede obtener alimentos del deudor en virtud de la ley del foro, o sea, de la ley de residencia habitual del deudor. Lo que significa que si el acreedor no quiere que se le aplique la ley de residencia habitual del deudor, o sea, del demandado, no deberá interponer la acción ante los tribunales, que ya hemos dicho, que vendrían obligados a aplicar la Lex Fori. Por último, también se incluye como conexión de cierre la de nacionalidad común entre acreedor y deudor, si existe, obviamente,
Se aplicará en todos los casos, solo si el acreedor no puede obtener alimentos en virtud de las anteriores conexiones. Entonces tenemos pues eso, la ley de residencia habitual del acreedor, si no la ley del foro y si no pues la ley común. Normas especiales referidas a cónyuges y excónyuges. A las obligaciones alimenticias entre cónyuges y excónyuges no se les aplicará la ley de residencia habitual del acreedor si una de las partes se opone y siempre que la ley de otro estado presente una vinculación más estrecha con el matrimonio. En este supuesto se aplicará la ley de ese otro estado. Tenemos aplicación de una ley previsiblemente más próxima o estrecha al matrimonio que la de residencia habitual del acreedor de alimentos, que es la de conexión general, y solo operará si se dan dos circunstancias acumulativas: que una de las partes, ya sea el acreedor o el deudor, se oponga a la aplicación de la ley designada por la conexión general, o sea, la ley de residencia habitual del acreedor, y siempre que la ley del otro estado presente una vinculación más estrecha con el matrimonio. Juego de autonomía de la voluntad, pues se permite la designación de la ley aplicable en dos situaciones y solo respecto a un conjunto de leyes predeterminadas. Esta posibilidad no se aplica a las obligaciones a favor de menores de 18 años. Cabe la designación de ley aplicable a efectos de un procedimiento específico que se abra en un determinado estado, siendo solo la ley de dicho estado la que las partes puedan elegir. Se permite descartar así la ley de residencia habitual. Y de otra parte, cabe la elección de la ley en cualquier momento, es decir, no está limitado a un procedimiento específico, pudiendo el acreedor y el deudor designar como aplicable a una obligación alimenticia la ley de un estado del cual alguna de las partes sea nacional en el momento de la designación, ley de residencia habitual de una de las partes en el momento de la designación, elegida por las partes para regir sus relaciones patrimoniales y la elegida por las partes para regir su divorcio, separación o ley aplicable al divorcio o a la separación, vamos. Ámbito de ley aplicable y problemas de aplicación. El protocolo de La Haya determina en qué medida y a quién puede el acreedor solicitar alimentos, si puede solicitarlos retroactivamente, la base para el cálculo de la cuantía de alimentos y su actualización, la legitimación para iniciar el procedimiento, la prescripción y los plazos de inicio de la acción y el alcance y obligación del deudor cuando un organismo público solicite el reembolso de prestaciones al acreedor a título de alimentos. Ante los problemas de aplicación de las normas de conflicto, el protocolo arbitra respuestas específicas respecto del reenvío, el cual no se admite, del orden público, que si es contrario a este puede rechazarse, de los conflictos internos, en los que los estados contratantes no están obligados a aplicar las normas del foro, y el de remisión a sistemas jurídicos no unificados, tanto de carácter personal, solución por las normas en vigor del Estado concernido, como de carácter territorial, remisión a las normas del Estado en vigor en cuestión, y en su defecto se aplica la Ley de Unidad Territorial. Reconocimiento y fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones en materia de alimentos. Aplicación del régimen del Reglamento 4/2009. La eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales en materia de alimentos es el objeto prioritario de este reglamento. Las resoluciones contempladas en el reglamento deberán seguir las reglas contenidas en el mismo para su reconocimiento y ejecución. En cuanto al procedimiento, si la resolución no procede de un Estado de la Unión Europea, entrarán en aplicación los convenios internacionales de los que España sea parte, en particular el Convenio de La Haya del 53 y del 2007, y los bilaterales, como el Convenio Hispano-Uruguayo de 1989. Con carácter residual se aplica el Convenio de Nueva York de 56. Si la resolución procede de un Estado de la Unión Europea, se rige por el Reglamento 4/2009. Si la decisión procede de un Estado que no es parte de ningún convenio, ya sea multi o bilateral, del que España es parte, se aplica la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Es decir, en principio, pues se aplica el reglamento. Y si no, pues si no son parte del reglamento, pues bueno, pues ya sea un convenio de La Haya o un convenio bilateral si existe, si no, el convenio de Nueva York. Y si la resolución no procede de un Estado con el que no hay ningún convenio, pues la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Reconocimiento y ejecución de decisiones dictadas en un Estado de la Unión Europea vinculado por el Protocolo de La Haya del 2007.
Si la resolución de alimentos procede de un Estado de la Unión Europea vinculado por el Protocolo de la Haya del 2007, será reconocida sin procedimiento alguno. No cabrá impugnar su reconocimiento y gozarán de fuerza ejecutiva en cualquier Estado de la Unión Europea sin necesidad de otorgamiento de ejecución, siempre y cuando sean ejecutivas en el Estado de origen. Es decir, se suprime el exequatur. Estamos ante un título europeo directamente ejecutivo en los demás estados de la Unión Europea, salvo en Dinamarca. Los documentos necesarios son, pues, copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para su autenticidad, el extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen, el documento que establezca el estado de los atrasos si hay y que indique la fecha del cálculo, la transcripción o traducción del formulario. La denegación de ejecución es posible en dos supuestos: cuando el derecho a obtener la ejecución de dicha resolución haya prescrito y cuando la resolución cuya ejecución se pretende sea incompatible con otra dictada en el Estado de la Unión Europea de ejecución o con una resolución dictada en otro Estado de la Unión Europea. A ver, en cuanto a la supresión de la ejecución, cabe su solicitud a instancias del deudor y procede pedirla cuando en el Estado de la Unión Europea de origen se suspenda la fuerza ejecutiva de la resolución. La solicitud de un reexamen o revisión es posible también en instancias del deudor ante autoridad competente del Estado de origen de la resolución y procede en casos tasados, cuando el proceso se haya vulnerado el derecho de defensa, cuando el deudor no haya podido impugnar la demanda por causa mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad. Y ahora, reconocimiento y ejecución de decisiones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de la Haya de 2007. Las sentencias dictadas en un Estado de la Unión Europea que no se encuentre vinculado por este protocolo, que es solo Dinamarca, serán reconocidas de acuerdo a un procedimiento automático sujeto a unos motivos de denegación y una declaración de ejecutabilidad. O sea, en principio, pues están todos vinculados por el Protocolo de la Haya, excepto Dinamarca. Aplicación del régimen de reconocimiento establecido en el Convenio de la Haya del 2007. Solo obliga a las relaciones entre los estados contratantes. Los aspectos más relevantes es que cuando se aplican las disposiciones del convenio, deberá tratarse de una decisión adoptada por una autoridad judicial o administrativa de materia de alimentos cuyo reconocimiento y ejecución se solicite directamente ante autoridad competente del Estado requerido. Bases para el reconocimiento y la ejecución que sirven como presupuesto de aplicación de su régimen del convenio. En este sentido, la decisión será reconocida cuando proceda del Estado contratante de la residencia habitual del demandado, acreedor o del hijo. Motivos de denegación, pues siguen el mismo esquema del Bruselas I refundido, aunque con alguna novedad, pues contrariedad del orden público, fraude, litispendencia, inconcibilidad, etc. Respecto al procedimiento, se regirá por la ley del Estado requerido. Si la solicitud se presenta por intermedio de autoridad central, se seguirá el sistema de cooperación arbitrado específicamente. No cabe la presentación de alegaciones. Una vez notificada la declaración ejecutoria, cabe recurso. También este convenio evita un procedimiento alternativo previsto para los supuestos en que interviene la autoridad central y que permite tomar la decisión sobre reconocimiento y ejecución de la autoridad competente. La cooperación de autoridades en materia de alimentos. Tanto el Reglamento 4/2009 como el Convenio de la Haya de 2007 establecen un pormenorizado régimen de cooperación de las autoridades para que acreedores y deudores de alimentos puedan hacer valer sus derechos en otros Estados miembros del reglamento, así como para mejorar la cooperación entre Estados y disponer de procedimientos que den resultados a los particulares y sean accesibles, rápidos, eficaces, económicos, flexibles y justos. Solicitudes disponibles son aquellas que permiten al acreedor reclamar el reconocimiento, la ejecución de la resolución, la obtención de una resolución, la obtención en el estado requerido. También habrá solicitudes disponibles para el deudor de alimentos contra el que existe una resolución, aunque éste solo puede pedir el reconocimiento de una resolución o de una decisión que dé lugar o tenga por objeto suspender o limitar la ejecución de una resolución anterior en el estado requerido, la modificación de una resolución ya dictada, distinto al requerido.
Y ya está. Hasta aquí el tema 21. No es muy largo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.